a la cero, a la potencia cero a, ¿cuánto sería? No es ahora una potencia en sí, ¿no? Sino estamos hablando de un elemento del alfabeto como a la clausura cero. ¿A qué da igual eso? Ya se han olvidado todo. Para el anteo parcial sabían bienísimo cualquier elemento a la clausura cero que da. Uno, dice su compañero. A ver, vuelvo a repetir. A no es un número. A es un símbolo de algún alfabeto. No es como decir 5 a la cero, eso da uno. 6 a la cero da uno. 2 a la cero da uno. En realidad, cualquier número elevado a la cero da uno. Cualquier número. Pero no estamos hablando de números. Estamos hablando de ya del área de autómatas, si quiere. Entonces estamos hablando de que no es un exponente, sino es una clausura. Hay la clausura reflexiva transitiva, que es el asterisco, cero más veces. Hay la clausura positiva, el signo más, una o más veces. Y hay la clausura a un número concreto, a cualquier número natural. Y si es a la cero, estamos hablando que el resultado es un conjunto que tiene un solo elemento que es epsilon, la secuencia vacía. Esas cosas, si están dudando a estas alturas, estamos en problemas, muchos problemas, porque no vamos a poder ver qué genera un lenguaje. Entonces, si K vale cero, nos da epsilon, quiere decir que el primer elemento de este lenguaje es justamente epsilon. Ahora, ¿qué pasa si K es uno? Uno al cuadrado, eso es matemática pura, es 1. Entonces, la siguiente palabra es una sola A. Si K es 2, 2 al cuadrado, 4. Entonces quiere decir 4 As. Y el siguiente sería 9 As, 16 As, 25, etc. Entonces hay que diferenciar el exponente de la matemática con el exponente aquí. No es lo mismo. Bueno, si esas son las palabras, entonces, ¿qué palabra me convendría elegir para hacer la demostración? Obviamente tiene que ser una que tenga as, porque solo tienen as. Y tiene que ser una palabra que esté en función de n. No se olviden la definición. Aquí está. Para todo n existe una palabra que se puede dividir en tres partes y la parte del medio en tamaño es mayor o igual a n. Entonces no hay otra opción de que la palabra esté en función de n. ¿Qué palabra elegiríamos para hacer la demostración? No hay participación. Pasaremos nomás a Pumping Lema entonces para lenguajes libres de contexto. A ver, Alfredo dice 4As. 4As, o sea, sería A a la cuarta y no está en función de n. Entonces no nos sirve una palabra concreta, tiene que ser en función de n. Tampoco nos sirve una
No se olviden, la palabra tiene que ser mayor o igual a n, su tamaño, o sea, tiene que estar en función de n, necesariamente. No nos sirve una A o cuatro A's o 9 o 16, 25, 36, no nos sirve. Tiene que estar en función de n. A ver, aquí está la solución. Veo que hay todavía muchas dudas, entonces lo vamos a hacer. Aquí están las palabras que forman parte del lenguaje, lo que acabamos de analizar. Luego, el esquema de la demostración siempre es el mismo, suponer que él es regular. Si es verdad, se cumplirían las propiedades, entonces sea n, que pertenece a los números naturales, y elegimos la palabra. La palabra tiene que ser en función de n, eso les dije. Entonces no queda otra opción de que sea a la n al cuadrado. Puede haber otras opciones, pero van a ser más complejas. Siempre tratamos de elegir la palabra más simple. Ahora, ¿cómo dividimos? Como importante es la parte del medio, en este caso y. Entonces, una forma de dividir es esta, por ejemplo. Aquí, a n cuadrado menos n, y aquí dejamos a la n. Si unen todo esto, tenemos la palabra original, y z epsilon. Es una opción, no es la única posibilidad. Luego, estas a's de y tenemos que dividir otra vez en tres partes, u, v, w. Entonces, distribuimos las a's con variables, digamos PQR, donde P más Q más R es N. Y además sabemos que Q es mayor a 0. El último paso es buscar un I con el cual la palabra falle, es decir, ya no pertenezca al lenguaje, el resultado. Y en este caso, estamos haciendo que I crezca. Entonces, I es igual a 2. Con I igual a 2, tenemos esta situación, x, u, b a la 2, b doble, z. Reemplazando, x era todo esto, a la n al cuadrado menos n, u es a la p, b es a la q, pero hay dos veces, entonces nuevamente a la q, b doble es a la r, y z es epsilon, entonces no se pone nada. Uniendo, p más q más r es n, más q, sobra un q, entonces tenemos todo esto. Más q es mayor a n cuadrado, ¿está bien? Y es menor a n más 1 al cuadrado, o sea, el siguiente cuadrado es n más 1, porque n era con el que estoy trabajando, n más 1 sería el siguiente cuadrado. Me interesa esta parte, no tanto de n al cuadrado, porque he hecho que las... Entonces, desarrollando esto, sería n cuadrado más 2n más 1. Como es una inecuación, puedo anular esto con esto y quedaría que q es menor a 2n más 1. Esto obviamente es verdad, que q sea menor a 2n más 1. ¿Por qué es verdad? Porque no se olviden que p más q más r es n. O sea, q es un pedacito de n. Entonces aquí yo estoy diciendo q es menor a 2n más 1. Y evidentemente, como esto es verdad, yo puedo afirmar entonces que la palabra no pertenece al lenguaje. O sea, que quedó en medio. Digamos, tenía 4 y el siguiente es 9, quedó en medio. Tal vez 5, tal vez 6, tal vez 7, tal vez 8, pero no llega a ser el siguiente cuadrado.
Y si he logrado encontrar un i con el cual la palabra no pertenece al lenguaje, automáticamente diría, el lenguaje no es regular. Esa sería la demostración para este ejercicio. Una duda aquí, si en caso fuera cero la i, ¿cómo se le haría la demostración? Si i fuera cero, Sí, la demostración, o sea, sí, quedaría algo ¿eso cómo sería? y tendrías que usar esta parte de la inecuación, porque estás haciendo, generalmente va a quedar algo así como en el cuadrado menos q, digamos, algo así. O sea, ha disminuido. Entonces tendría que ver esta parte de la inecuación, ya no esta parte, porque ahora tengo que demostrar, digamos, tenía que n era 2, entonces mi palabra era 4as. Si estoy disminuyendo las as, tengo que ver que no disminuya tanto para no ser el próximo o el anterior elemento. Tiene que quedar en medio. Y eso voy a demostrar utilizando la inecuación, pero de esta parte. ¿Está bien? Obviamente no va a dar n cuadrado más q, ¿no? Porque cuando esto sea 0 va a desaparecer, ya no hay q, va a quedar p más r. Entonces, esa parte hay que demostrar. ¿Se entiende? ¿Qué más? Disculpe, dije, en mi caso intenté hacer los ejercicios y lo que más a mí se me dificultaba era eso de ponerlo en función de n, por ejemplo en el 9.3, 9.4, donde hay más. Em, Eso era lo que más me confundía. Ya, no se olviden que las palabras tienen que ser parte del lenguaje y estar en función de n, ¿no? Entonces, si bien aquí usamos k y m, pero tu palabra en sí va a estar, va a tener as, va a tener b's, en función de n. De repente conviene aquí siempre tomar lo menor, ¿no? En este caso, k es menor o igual a m. Entonces, podrían ser iguales a la n, b a la n. Con eso podrías demostrar posiblemente. Siempre lo más simple. Tomar la palabra más simple. ¿Está bien? Ahí está bien, Inge, gracias. ¿Qué otras preguntas? Bien, hay que seguir trabajando los ejercicios. Y ahora veremos que también existe el mismo teorema, el mismo lema para lenguajes libres de contexto. Obviamente es la misma idea que con los lenguajes regulares, pero por ser los lenguajes libres de contexto un poquito más complejos, nos tiene algunas cosas más, como van a ver aquí en la definición, pero el principio, vuelvo a repetir, es el mismo. Entonces leeremos por favor hasta antes de los ejercicios. Está la fundamentación y está cómo se hace. Debería hacer. Bien, entonces pónganse a leer, pero por favor lean. No quiero que estén haciendo otra cosa. Con Pumping Lema para lenguajes regulares solo existía uno, que era N. Pero si ustedes ven en los libros,
Incluso algunos autores solo consideran uno también para los lenguajes libres de contexto. Podría funcionar también, pero en este caso el autor considera dos, C y D. Luego existe un Z, o bueno, para toda palabra Z. Aquí está, para toda palabra. El tamaño de Z es mayor a C, o sea, está en función de C, que es uno de esos números naturales, como decir en función de N, ¿no? Y existen 5 partes, o sea, la palabra se puede dividir en 5 partes, donde B y X son partes, vamos a decir, iterativas, partes repetitivas, por eso se las considera de forma diferente. En los lenguajes regulares había una parte repetitiva, recuerdan que era la parte del medio, de la segunda división. Este B era la parte iterativa, por eso era B a la I, ¿recuerdan? En cambio ahora en los lenguajes libres de contexto, como han debido leer, ahora existen 2 partes, B y X. Y dice la concatenación, el tamaño de la concatenación de ambos es mayor a 0. Quiere decir que uno podría ser epsilon, pero no los dos. Y además, el tamaño de la parte del medio, B doble X, donde B y X son las partes iterativas, pero B doble, que está al medio, no es una parte iterativa, es una parte fija, vamos a decir. Está en función del otro número natural que consideramos. Por eso dice B doble X es menor o igual a D. Y para todo I, para todo número natural I, entonces se cumple que esto, que sigue perteneciendo al lenguaje. Eso dice el teorema. Pero ahora, para usar en la demostración, ustedes saben que se cambia la situación. Y entonces dice, para todo C y D, existe una palabra que está en función de C, tal que para toda división, tomando en cuenta estos aspectos, esto y esto, existe un I. Existe. Tal que con ese I, o sea, las partes iterativas, con ese I, es decir, B sub I y X sub I, no pertenece al lenguaje. O sea, con ese I hacemos fallar. La misma idea que con lenguajes regulares, pero ahora tomando en cuenta esas 2 partes. Bien, entonces, ¿cómo se aplica? Han debido ver aquí un ejemplo de demostración. Y para el mismo, para el mismo lenguaje, ¿cuál era el lenguaje? Si es que se fijan. Aquí está el lenguaje. A a la N, B a la N, C a la N. Es decir, existe 3 partes. Existe un orden. Primero las A's, luego las B's, luego las C's. Y existen relaciones que dice el número de A's es igual al número de B's. Y el número de B's es igual al número de C's. Y el número de A's es igual al número de C's. Todos son iguales, en otras palabras. Entonces, lógicamente, es un lenguaje bastante complejo, entre comillas, que no vamos a poder posiblemente construir una gramática libre de contexto para este lenguaje. Entonces, por eso se usa Pampilema para demostrar. La forma de la demostración ya la tenemos, entonces partimos diciendo suponer que el lenguaje L es libre de contexto. Ahora consideramos C y D 2 números naturales. En lenguajes regulares era N solamente. Y a continuación elegimos la palabra en Z. Ahora, ¿qué palabra? Tiene que ser una palabra que esté en función de C.
donde C es uno de los números naturales. Por eso es el tamaño de Z, el tamaño de la palabra, es mayor o igual a C. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta una variable, un número R, y una función que relaciona C y D. Es como unir, es como decir voy a trabajar con uno solo. Y en el ejemplo está usando una función, el máximo entre C y D es R, el máximo, el más grande. Evidentemente nunca le vamos a dar valores a C y D, pero se considera igual que N un número relativamente grande. Entonces, C y D los estamos uniendo con esta función que las relaciona en R. Entonces mi palabra va a ser A's, B's y C's. ¿Cuántas? R, R y R, porque eso dice el lenguaje. El número de A's es igual al número de B's, el número de B's es igual al número de C's y el número de A's es igual al número de C's. Tres relaciones fuertes hay. Y aparte hay una relación débil que es el orden. Primero A, luego B, luego C. No es como C. Bien, tomando en cuenta esa situación, el siguiente paso es esta parte, estas partes iterativas, B y X, junto a W, vamos a ver dónde los ubicamos. Es una demostración un poco diferente a lo que estábamos haciendo con lenguajes regulares. Entonces decimos BWX, no se olviden que está en función de D. Vean, el tamaño de BWX es menor o igual a D. Entonces, en otras palabras, ¿dónde podemos ubicar estas partes iterativas? Una parte fija que los separa. ¿Podría estar en las A's? Sí, porque podría tomar una parte de las A's. ¿Podría estar en las B's? Sí. ¿Podría estar en las C's? Sí. ¿Podría tomar algunas A's y algunas B's? No todas las A's, no todas las B's. ¿No? Estar en ese rango, en esa parte, entre A's y B's. O podría estar entre B's y C's. Pero no habría el caso de decir BWX pertenece a las A's, a las B's y a las C's. Eso no es posible, porque ya no cumpliría esto que está con azul. Porque cuando digo BWX pertenece a A's, a B's y a C's, estaría diciendo todas las B's, algunas A's, algunas C's. Y el tamaño ya sobrepasa lo que dice la especificación. Entonces no puede haber ese caso que abarque todas las A's, pero algunas A's, todas las B's, algunas C's. Solo hay estos casos. Ahora, una vez que identifican los casos, elijo un I, un I que me permita hacer que la palabra resultante no pertenezca al lenguaje, porque eso es lo que estoy buscando para demostrar por contradicción. ¿Qué I puedo elegir? No se olviden, puede ser 0 para hacer que las palabras crezcan, puede ser 2 para hacer que las palabras crezcan, o 3 o 4 si quiero que crezca en mayor proporción. 1 no me sirve. Entonces, en este ejemplo, se elige I igual a 2. Ahora, con ese I igual a 2 tengo que hacer que todos los casos, que eran 5 aquí, no pertenezcan al lenguaje. Por ejemplo, si BWX solo pertenece a las A's y hago que I sea 2, quiere decir que las A's aumentan. Entonces A ya no es R, digamos es P. Las B's no han sufrido ningún cambio y las C's tampoco. ¿Por qué? Porque esta parte iterativa solo estaba en las A's. Y yo sé que P ahora es necesariamente mayor a R, por lo menos ha crecido en una unidad. Entonces, si solo incremento A's y B's y C's no, el resultado es que la palabra no pertenece al lenguaje, porque el lenguaje decía, aquí está, que las A's, las B's y las C's tienen la misma cantidad. Esto ya no tiene. Entonces, por lo tanto, en este caso, ya no pertenece al lenguaje. Con el mismo razonamiento, si BWX solo pertenece a las B's
y hago que I sea 2, entonces estoy haciendo que las Bs crezcan. En cambio, las As y las Cs no. Por lo tanto, el resultado es que la palabra no pertenece al lenguaje. Para C, muy parecido, si solo incremento las Cs y las As y las Bs no, entonces el resultado es que la palabra no pertenece al lenguaje. Ahora los casos combinados. BWX pertenece a As y Bs. No quiere decir todas las As y todas las Bs. Quiere decir algunas As, algunas Bs. Y si pongo I igual a 2, crecen las As, crecen las Bs y las Cs no. Por eso dice P es mayor a R y o Q es mayor a R, por lo tanto, no pertenece al lenguaje. El resultado. Y si BWX está entre las Bs y las Cs, entonces crecen las Bs, crecen las Cs, pero las As no. Por lo tanto, no pertenece al lenguaje por el mismo principio. Y si para los 5 casos que teníamos aquí, con el mismo I, el resultado es que todos no pertenecen al lenguaje, entonces he logrado la contradicción y por lo tanto puedo concluir que L no es libre de contexto. ¿Qué les parece? Parece más complejo, pero en realidad la demostración ha sido más sencilla en este caso. Preguntas. Yo una duda aquí, ¿nos puede construir una cadena más o menos del BC, como sería usando con la IA? Porque ¿en qué caso más o menos no estaría cumpliendo? En los 5 casos no cumple, ¿no? Sí, pero un ejemplito con una cadena que no esté cumpliendo ahorita, o que no sea parte del nivel de contexto. No te entiendo, o sea, ¿es ejemplo de estos resultados? Sí, Estos son los ejemplos, ¿no? O sea, sí, pero construyendo una cadena, digamos, donde A estaría siendo, ¿qué caso sería? Dos veces B, dos veces C serían, a ver, lo que estoy entendiendo. claro, B a la 2, X a la 2, lo que es iterativo, o sea, las partes iterativas son estas. ¿A esto te refieres? Construir más o menos esto. Sí, exacto, esa partita es un poco más. Así tendría que ser, en vez de las is, 2, donde si i es 2, entonces b a la 2, 2 veces b, 2 veces x, a eso llegaríamos. Pero en este caso no es necesario poner eso, directo hemos puesto el resultado, ¿no? Ahora, si queremos ser exhaustivos, tendríamos que decir b, pero u, b a la 2, b doble, x a la 2, y. Si quieres desglosar, ¿no? U, B, otra vez B, B doble, X, otra vez X, Y. Pero si te das cuenta, no es necesario en este caso porque hemos directos saltados de resultado. El otro duda más que tenía, ¿por qué en ese caso con A y C no se podría decir que el tamaño Con A, de I o ABC, A y C en otro caso, ¿no? ya, o sea, no existe el caso, a ver, no podría existir el caso B, B doble X pertenece a las A's, a las B's y a las C's. No puede haber. ¿Por qué? Porque se trata de que esta parte trato de acomodar, ¿no? Y para que cumpla esto, necesariamente tiene que abarcar todas las B's, algunas A's y algunas C's. Y cuando abarque todas las B's, vamos a tener que su tamaño es R. Y digamos que toma una A nomás. Y digamos que toma una C nomás. Entonces, el tamaño de esta parte mínimo es R más 2. Porque R
es el tamaño de todas las Bs, por lo menos una A, por lo menos una C. Entonces su tamaño es R más 2. Y eso no puede ser porque R es el máximo entre C y D. Y según la definición, el tamaño de BW(X) tiene que ser menor o igual a D. Toma en cuenta que sean iguales, digamos, C y D son iguales. Entonces, no puede ser mayor porque la condición dice tiene que ser menor, máximo igual, máximo igualdad. Y aquí ni siquiera es igualdad, es R más 2. Entonces no da, por lo tanto este caso no puede existir. En cambio estos 5 casos sí pueden existir. ¿Está bien? Es difícil a veces entender, pero poco a poco sí me va a entender. Es como ir acomodando este BW(X) en pedazos de esto. Y para este caso no es posible porque para tener algunas A's y algunas C's, como hay orden, es algunas A's, todas las B's, algunas C's. Y no es posible. Por eso no existe. ¿Ya? En el otro caso que dijo con A y C nomás, no hay B y C. A y C, en este caso sería el mismo que ahorita hecho, ¿no? No cumpliría. No existe solo A's y C's porque hay orden. Para A's y C's necesariamente B's más intervienen. No podía haber solo A's y C's porque está ordenado. Primero las A's, luego las B's, luego las C's. ¿Está bien? No puede haber A's, C's solamente. Está bien. Bien. Entonces, Inge, yo tenía otra duda. sí, dime. ¿Y qué pasaría si algunos de los casos pertenecerían al lenguaje? Solo algunos. Ah, ya. Si algunos sí y algunos no, quiere decir que ese y no te sirve. Tienes que pensar en otro y, porque con el mismo y tienes que demostrar que todos no pertenecen. Ahora, ¿qué pasa si no encuentras un i que haga eso? Entonces tienes que cambiar de palabra, otra palabra. Tal vez con otra palabra sí puedas hacer. Y si tampoco cambiar palabras puedes, es porque posiblemente el lenguaje sí es libre de contexto. Entonces, por eso no puedes demostrar que no es libre, porque es. Ah, ya. Está bien, Inge. Bien, entonces es importante que una vez que conozcamos hacer ejercicios. Aquí también hay algunos ejercicios. El mismo ejercicio que el 9.1, pero para lenguajes libres de contexto, por ejemplo. Y aquí hay el 9.6, 9.7. Entonces, planificaremos un poco lo que vamos a hacer. El examen de segundo parcial es hasta pumping lema. Ya no vamos a avanzar nada más. Pumping lema para regulares y para libres de contexto. Entonces, vamos a ver un poco la planificación de tiempo. Y una duda más aquí. Dime. El R ahorita supongamos que aquí estamos dando valor al R 1, 2, sería el número máximo, ¿ve? Entre C y D, ¿no ve? O lo estoy Sí, entendiendo mal. sí, sí, Y en base a eso hay que comprar las cadenas, ¿verdad? El tamaño. exacto. Pero siempre lo vamos a manejar como R, no, nunca con un valor concreto, ¿no? Igual que N en lenguajes regulares. Ah, está bien, gracias. Bueno, les decía, hoy es martes 24. Este viernes, ustedes ya saben, destinado a que hagan ejercicios. Y además Día de la Madre, si tienen la oportunidad de festejar a sus mamás o sea, a sus esposas, tal vez a alguien, es un día especial, pero bueno, tenemos para hacer ejercicios. ¿Qué ejercicios? Los de Pamplona para regulares y para libres de contexto. La próxima semana
nos vamos a dedicar simplemente a hacer ejercicios. Lunes, martes, viernes. Y los exámenes comienzan a partir del 6. Pero el 6, como es día del maestro, generalmente es feriado, ¿no? Entonces, no vamos a dar el examen el lunes 6, que ya podíamos dar, porque puede ser feriado. Entonces vamos a dar el 7. ¿Listo? Entonces, anótense, por favor, que el 7 de junio va a ser nuestro examen de segundo parcial. Martes. Yo también estoy anotando. Entonces tenemos un buen tiempo para hacer ejercicios. Concreto en 2 semanas tenemos. Hay que aprovechar, hay que tratar de cubrir todos los ejercicios, buscar más ejercicios en otros lugares, etc. Y también tenía alguna práctica de lenguajes regulares. Entonces, hay bastante material, ¿ya? Ahora depende entonces de ustedes para poder prepararnos de mejor manera. Entonces, si no hay ninguna duda, nos estaríamos viendo el lunes 30, pero quisiera que vengan con preguntas concretas, ¿no? Y si se trata de un ejercicio, o sea, lo ideal es que digan, intenté y llegué hasta aquí y no se pudo. Entonces ahí los resolvemos.